¿Por qué estás aquí sola? Porque mi padre cree que debo ocultarme. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Liara levantó la mirada del libro que sostenía entre sus manos temblorosas, y sus ojos se encontraron con los del hombre más poderoso del reino. El sultán Cairon estaba frente a ella, observándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Detrás de él, su padre palidecía como si acabara de presenciar el fin de sus ambiciones, pero algo en la forma en que el sultán la miraba no era de desprecio. Era curiosidad genuina, mezclada con algo que Liara no había visto jamás en los ojos de nadie: interés verdadero. El sultán dio un paso hacia ella y Liara sintió que el mundo se detenía. Aquí les preguntamos, queridos espectadores, ¿desde dónde nos están viendo? Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañan en estas historias. Ahora, para entender cómo Liara llegó a ese momento que cambiaría su destino para siempre, debemos regresar al principio de su historia. Liara nació en una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían las ventanas de la mansión de Araden y los relámpagos iluminaban el cielo como advertencias del destino. Fue la tercera hija de Lord Hadim, un noble cuya ambición superaba cualquier sentimiento paternal que pudiera albergar en su pecho. Desde el momento en que la partera colocó a la recién nacida en los brazos de su madre, Lady Mira supo que algo era diferente. La pequeña no lloraba con la fuerza desesperada de sus hermanas mayores. En cambio, observaba el mundo con ojos curiosos y serenos, como si estuviera estudiando cada detalle de su nuevo entorno. Lord Hadim apenas miró a su tercera hija. Ya tenía dos joyas en su corona familiar: Selena, con su cabello oscuro que caía en cascadas perfectas y su rostro que hacía voltear cabezas en cada salón, y Daria, de ojos verdes penetrantes y una risa que resonaba como campanillas de plata. Ambas habían heredado la belleza de su madre y la presencia imponente de su padre. Eran el orgullo de la casa, las que algún día atraerían pretendientes poderosos y elevarían el estatus de la familia. Liara creció sabiendo que era distinta. No poseía el cabello perfecto de Selena, ni los ojos cautivadores de Daria. Su apariencia era sencilla, común, nada que llamara la atención en los salones donde la belleza era moneda de cambio. Pero lo que realmente la diferenciaba de sus hermanas no era su rostro, era su mente. Mientras Selena y Daria pasaban horas frente al espejo, perfeccionando cada gesto y cada sonrisa, Liara se perdía entre las páginas de libros antiguos. Mientras sus hermanas practicaban cómo caminar con gracia y cómo reír en el momento preciso, ella devoraba historias de reinos lejanos, filosofías antiguas y poesías que hablaban del alma humana. La biblioteca de la mansión se convirtió en su refugio. Era un espacio olvidado por el resto de la familia, lleno de volúmenes empolvados que nadie más tocaba. Entre esos estantes, Liara encontró compañía en las palabras de poetas muertos hace siglos, en las reflexiones de filósofos que entendían el dolor de no encajar, en las aventuras de personajes que también buscaban su lugar en el mundo. Los libros no la juzgaban por su apariencia, no le exigían ser alguien que no era. Simplemente la aceptaban. Lord Hadim veía la preferencia de su hija menor por los libros como una afrenta personal. En una sociedad donde las mujeres nobles debían brillar en los salones, cautivar con su presencia y asegurar alianzas ventajosas a través del matrimonio, una joven que prefería leer era una anomalía, una vergüenza. Cada vez que organizaba un banquete o recibía visitas importantes, Lord Hadim encontraba formas de mantener a Liara fuera de la vista. La enviaba a su habitación con excusas inventadas. Le ordenaba quedarse en la biblioteca hasta que los invitados se marcharan. Cuando otros nobles preguntaban por su familia, mencionaba solo a Selena y Daria, como si Liara no existiera.
La primera vez que Liyara comprendió el desprecio de su padre fue durante un banquete en honor a un embajador extranjero. Tenía apenas 12 años y había pasado toda la tarde preparándose, eligiendo su mejor vestido, peinando su cabello con cuidado. Quería participar, quería ser parte de la familia. Pero cuando bajó las escaleras hacia el gran salón, su padre la interceptó con una mirada de hielo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lord Hadim con voz baja pero cargada de furia contenida. «Pensé que podría unirme al banquete», respondió Liyara con voz pequeña, sintiendo cómo el entusiasmo se desvanecía de su pecho. «Pensaste mal. Sube a tu habitación. No quiero verte aquí». «Pero padre, yo solo...» «He dicho que subas. No voy a permitir que arruines esta noche. Tus hermanas son suficiente representación de esta familia». Las palabras cayeron sobre Liyara como piedras. Subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse, pero negándose a llorar donde su padre pudiera verla. Desde entonces aprendió que su lugar no estaba en los salones iluminados junto a su familia. Su lugar estaba en las sombras, en los rincones olvidados, en la biblioteca donde nadie la buscaba. Lady Mira, su madre, observaba todo con ojos tristes, pero nunca intervenía. Era una mujer dulce pero débil, incapaz de enfrentarse a la voluntad férrea de su esposo. A veces, cuando Lord Hadim no estaba cerca, se acercaba a Liyara y le acariciaba el cabello con ternura. «Tu padre solo quiere lo mejor para la familia», susurraba, como si esas palabras pudieran justificar el rechazo. «¿Y yo no soy parte de la familia?», preguntaba Liyara, aunque ya conocía la respuesta. Lady Mira bajaba la mirada y no decía nada más. Su silencio era más doloroso que cualquier palabra. Selena y Daria tampoco mostraban mayor interés en su hermana menor. Estaban demasiado absortas en su propio mundo de vestidos elegantes, pretendientes potenciales y competencias silenciosas por la atención de su padre. Ocasionalmente, Selena le lanzaba miradas de lástima que eran casi peores que el desprecio abierto. Daria simplemente la ignoraba, como si Liyara fuera parte del mobiliario de la casa. Los años pasaron y el patrón se repitió una y otra vez. Cada evento social, cada banquete, cada visita importante significaba que Liyara debía hacerse invisible. Se acostumbró tanto a ello que dejó de preguntar, dejó de esperar. Simplemente se retiraba a la biblioteca antes de que su padre tuviera que ordenárselo. Allí, entre las páginas amarillentas y el olor a pergamino antiguo, construyó su propio mundo. Un mundo donde valía algo, donde sus pensamientos importaban, donde no era una vergüenza. Leyó sobre reinas sabias que gobernaban con justicia, sobre mujeres que cambiaron el curso de la historia no con su belleza, sino con su inteligencia. Estudió filosofía y descubrió que el valor de una persona no dependía de cómo la miraban los demás, sino de cómo se miraba a sí misma. Aprendió idiomas antiguos, descifrando textos que llevaban décadas sin ser leídos. La biblioteca se convirtió no solo en su refugio, sino en su escuela, y Liyara se transformó en una joven culta y reflexiva, aunque nadie en su familia lo notara o le importara. Pero por más que intentara convencerse de que estaba bien, de que no necesitaba la aprobación de su padre o el afecto de sus hermanas, había noches en que el dolor era insoportable, noches en que escuchaba las risas provenientes del gran salón y sentía un vacío en el pecho que ningún libro podía llenar. Noches en que se preguntaba qué había hecho mal para merecer ser tratada como si fuera invisible. Noches en que se miraba al espejo y trataba de entender qué veía su padre que le provocaba tanto rechazo. Con el tiempo, Liyara desarrolló una coraza. Aprendió a no esperar nada, a no desear nada. Si no esperaba amor o aceptación, no podía ser herida cuando estos nunca llegaran. Se volvió silenciosa y observadora, moviéndose por la mansión como un fantasma que nadie veía realmente. Los sirvientes eran más amables con ella que su propia familia.
La cocinera le guardaba porciones extra de comida. El viejo bibliotecario, don Mateo, le traía libros nuevos que conseguía en el mercado. Ellos veían en Lillara algo que su familia no podía o no quería ver, una joven bondadosa, inteligente y merecedora de respeto. Entonces llegó el anuncio que sacudió todo el reino de Araden. El sultán Cairón, el gobernante más poderoso de las tierras conocidas, había decidido buscar una compañera. No lo haría de la manera tradicional, enviando emisarios o revisando retratos. Quería conocer personalmente a las jóvenes nobles de las familias más prominentes. Visitaría cada casa y elegiría basándose en lo que su corazón y su mente le dictaran. Era un honor sin precedentes, una oportunidad que ninguna familia noble podía desperdiciar. Cuando la noticia llegó a la mansión de Lord Hadim, este casi no podía contener su emoción. Veía en aquella visita la culminación de todas sus ambiciones. Si una de sus hijas era elegida por el sultán, su familia alcanzaría un poder y una influencia inimaginables. Sería recordado como el padre de la elegida del sultán. Su nombre quedaría grabado en la historia. Inmediatamente se desató un frenesí de preparativos. Lord Hadim contrató a los mejores maestros de etiqueta del reino. Mandó traer sedas de las tierras del este, joyas de los mercados más exclusivos. Selena y Daria fueron sometidas a semanas de entrenamiento intensivo. Aprendieron cómo caminar con perfecta elegancia, cómo inclinar la cabeza en el ángulo exacto de respeto sin parecer sumisas, cómo sonreír de manera que cautivara sin parecer demasiado ansiosas. Cada gesto fue calculado, cada palabra ensayada. La mansión entera se transformó. Los jardines fueron replantados para lucir impecables. Los salones fueron redecorados con tapices nuevos y muebles traídos de artesanos renombrados. Los pisos fueron pulidos hasta brillar como espejos. Los sirvientes recibieron uniformes nuevos y órdenes estrictas de comportarse con la máxima cortesía. Todo debía ser perfecto. Todo debía impresionar al sultán. Durante todo ese tiempo, Lillara observaba desde la distancia. Veía a sus hermanas practicar sus sonrisas frente al espejo, escuchaba a su padre dar instrucciones sobre cómo responder cada posible pregunta del sultán. Era como ver una obra de teatro ensayándose, donde ella no tenía ningún papel. No le sorprendía. Ya estaba acostumbrada. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia la biblioteca, escuchó voces provenientes del estudio de su padre. Se detuvo sin querer, no con intención de espiar, sino porque reconoció que estaban hablando de ella. ¿Y qué haremos con Lillara? Era la voz de su madre, débil pero preocupada. Nada, respondió Lord Hadim con firmeza. Se quedará en su habitación o en la biblioteca, lejos de la vista. Pero Hadim es tu hija. El sultán podría preguntar por ella. Si pregunta, diré que está indispuesta, o que está en otra provincia visitando parientes. Cualquier cosa menos permitir que la vea. No voy a arriesgar esta oportunidad dejando que el sultán conozca a... Eso. Lillara sintió como algo se rompía dentro de ella. No era sorpresa ni dolor nuevo. Era la confirmación definitiva de algo que siempre había sabido. Para su padre, ella no era una hija. Era una vergüenza. Era algo que debía ocultarse, como se ocultan las manchas o los errores. Se alejó del estudio con pasos silenciosos, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Llegó a la biblioteca y cerró la puerta tras de sí. Allí, rodeada de los únicos amigos que había conocido realmente, se permitió llorar. Lloró por la niña que nunca tuvo el amor de su padre. Lloró por la joven que nunca sería suficiente. Lloró por todos los años de rechazo acumulado. Pero después de las lágrimas, vino una extraña calma, una aceptación. Si su padre quería mantenerla oculta, así sería. No lucharía más por un lugar que claramente no le correspondía. Se quedaría en la biblioteca
como siempre había hecho, y dejaría que sus hermanas brillaran en el escenario que tanto habían ensayado. Finalmente llegó el día. La mañana amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo quisiera honrar la visita del sultán. Los preparativos alcanzaron su punto máximo. Selena fue vestida con una túnica de seda azul que hacía juego con sus ojos oscuros, adornada con bordados de oro. Daria llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba el color único de sus ojos, con joyas que capturaban la luz y la reflejaban en destellos brillantes. Ambas lucían como princesas de cuentos antiguos. Liara, por su parte, fue despertada temprano por su padre. Lord Hadim entró a su habitación con expresión severa. «Hoy te quedarás en la biblioteca. No saldrás bajo ninguna circunstancia. No harás ruido. Es como si no existieras». «Entendido». Liara asintió en silencio. No había energía en ella para discutir o protestar. Simplemente se levantó, se vistió con un vestido sencillo y caminó hacia la biblioteca. Su padre la siguió, como para asegurarse de que obedeciera, y cuando ella entró al recinto familiar, él cerró la puerta tras ella. «Recuerda, ni un sonido», fue su última advertencia antes de marcharse. Liara escuchó cómo la llave giraba en la cerradura. Estaba encerrada, prisionera en su propio refugio. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio principal, donde los sirvientes hacían los últimos ajustes. En unas horas, el sultán llegaría. Sus hermanas desplegarían todo su encanto ensayado. Su padre exhibiría su lealtad y su orgullo, y ella estaría aquí, invisible, como siempre había sido. Tomó un libro al azar de los estantes. Era un volumen de poesía antigua, con páginas que olían a historia y tiempo. Se sentó junto a la ventana, donde la luz del sol creaba un charco dorado en el suelo de madera, y comenzó a leer en voz baja. Las palabras fluían, hablando de almas que buscaban libertad, de corazones que anhelaban ser vistos, de personas que encontraban luz incluso en la oscuridad más profunda. No sabía que en ese momento, mientras leía sobre destinos cambiantes y encuentros inesperados, su propia vida estaba a punto de transformarse de formas que nunca habría imaginado. No sabía que su voz susurrante llegaría a los oídos correctos. No sabía que la puerta de su prisión estaba a punto de abrirse y que del otro lado estaría el hombre que cambiaría todo. El séquito del sultán Cairon apareció en el horizonte como una procesión sacada de las leyendas antiguas. Estandartes carmesí y dorado ondeaban al viento, caballos de guerra marchaban con precisión militar, y en el centro de todo aquello venía él, montado en un corcel negro cuya elegancia igualaba la de su jinete. Desde las ventanas de la mansión, los sirvientes observaban con asombro contenido mientras la comitiva se acercaba. Lord Hadim, de pie en el gran pórtico de entrada, sentía cómo el sudor le recorría la espalda bajo sus ropajes ceremoniales. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente, pero ahora que era real, el peso de lo que estaba en juego amenazaba con abrumarlo. A su lado, Selena y Daria esperaban como estatuas vivientes. Selena había practicado su sonrisa durante horas frente al espejo hasta lograr esa expresión perfecta de calidez medida, de interés sin desesperación. Daria había memorizado 3 diferentes inclinaciones de cabeza para distintos momentos de la conversación. Ambas lucían impecables, brillantes como joyas recién pulidas. Lord Hadim las observó con satisfacción apenas disimulada. Estas eran sus cartas ganadoras. Estas eran las hijas que elevarían su nombre. El sultán desmontó con movimientos fluidos y seguros. Era más alto de lo que las descripciones sugerían, con hombros anchos que hablaban de años de entrenamiento militar. Su rostro mostraba rasgos definidos, una mandíbula fuerte y ojos oscuros que parecían penetrar más allá de las superficies.
Vestía con elegancia, pero sin ostentación excesiva, como alguien cuyo poder no necesitaba gritos para hacerse notar. 2 consejeros lo acompañaban, hombres de edad avanzada, con expresiones serias, que evaluaban cada detalle de la mansión. Lord Hadim se adelantó con su mejor reverencia, inclinándose hasta donde la dignidad permitía sin parecer servil. Su Alteza, es un honor inconmensurable recibir su presencia en nuestra humilde morada. Toda mi familia se postra ante su grandeza y ofrece su más absoluta lealtad al trono. Cairón asintió brevemente, sus ojos ya recorriendo la fachada de la mansión, los jardines meticulosamente cuidados, las fuentes que habían sido activadas específicamente para su visita. Lord Hadim, agradezco su hospitalidad. La voz del sultán era profunda, pero no intimidante. Había en ella una calidad que invitaba más que imponía. Lord Hadim se irguió e inmediatamente comenzó con el discurso que había preparado. Permítame presentarle a mis hijas. Son el orgullo de esta casa y ejemplos vivientes de virtud y belleza. Hizo un gesto y Selena dio un paso adelante. Su inclinación fue perfecta, su sonrisa calibrada al milímetro. Los ojos de Cairón se posaron en ella con la cortesía que se esperaba, pero sin el destello de fascinación que Lord Hadim esperaba ver. Su Alteza, soy Selena. Es un privilegio estar en su presencia, dijo ella con voz melodiosa, exactamente como le habían enseñado. El placer es mío, respondió Cairón con educación formal. Luego vino Daria, igualmente preparada, igualmente perfecta en su presentación. Sus palabras fluyeron como habían sido ensayadas, su postura irradiaba la gracia que semanas de entrenamiento habían refinado. Cairón las escuchó a ambas, hizo las preguntas apropiadas sobre sus intereses y habilidades, pero algo en su lenguaje corporal sugería distancia. Era como si estuviera cumpliendo un protocolo más que genuinamente conectando. Lord Hadim sentía una punzada de ansiedad creciente. Había visto esa misma expresión educada pero desinteresada en otros nobles cuando algo no lograba captar su atención. Rápidamente invitó al sultán a pasar al gran salón, donde había preparado un despliegue de hospitalidad diseñado para impresionar. Vinos importados, frutas exóticas, dulces elaborados por los mejores reposteros del reino, todo estaba dispuesto con precisión militar. Dentro del salón, la conversación continuó. Selena habló de su apreciación por la música, demostrando conocimiento de compositores famosos. Daria mencionó su habilidad para la danza y el bordado. Ambas ejecutaron sus líneas con la perfección de actrices experimentadas, pero Cairón, aunque cortés, parecía cada vez más retraído. Sus respuestas eran breves, sus preguntas formuladas más por obligación que por curiosidad genuina. Había visitado demasiadas casas nobles en las últimas semanas. Había conocido demasiadas jóvenes perfectamente preparadas, con sonrisas idénticas y conversaciones que sonaban ensayadas porque lo estaban. Todas eran hermosas a su manera. Todas sabían las palabras correctas, pero ninguna había logrado despertar en él algo más que respeto superficial. Comenzaba a preguntarse si esta búsqueda era inútil, si acaso existía alguien que pudiera ver más allá del título y el poder, alguien con quien pudiera tener conversaciones que no fueran guiones memorizados. Lord Hadim, percibiendo la falta de entusiasmo del sultán, intensificó sus esfuerzos. Comenzó a enumerar las virtudes de sus hijas con detalles cada vez más elaborados. Selena había ganado competencias de canto. Daria había sido elogiada por embajadores extranjeros por su gracia. Eran perfectas, insistía, absolutamente perfectas para acompañar a un sultán. Pero mientras hablaba, Cairón se ponía de pie. ¿Me permitiría recorrer su hogar?, preguntó con tono que no admitía negativa. Me gusta conocer la verdadera esencia de una casa, no solo sus salones de recepción. Lord Hadim sintió un escalofrío de pánico. El recorrido no estaba en el plan.
No había ensayado esto, pero no podía negarse a una petición del sultán. Por supuesto, Su Alteza, será un honor mostrarle cada rincón de nuestra modesta residencia. Se levantó apresuradamente, guiando al sultán fuera del gran salón. Los consejeros de Cairón permanecieron atrás, lo que solo aumentó la tensión de Lord Hadim. Ahora estaba solo con el hombre más poderoso del reino, sin testigos, sin el respaldo de sus hijas perfectamente presentadas. Caminaron por los pasillos, Lord Hadim señalando tapices y obras de arte, hablando sin parar sobre la historia de cada pieza, llenando el silencio con palabras que esperaba sonaran impresionantes. Cairón observaba todo con ojo crítico, pero sin comentarios extensos. Su atención parecía estar en otra parte, como si buscara algo que no había encontrado en el salón principal. Pasaron por el comedor formal, por la sala de música, por los jardines interiores. Lord Hadim sudaba copiosamente ahora, sintiendo que estaba perdiendo una oportunidad que no podría recuperar. Entonces sucedió. Mientras caminaban por el pasillo del ala este, donde la luz del mediodía creaba patrones geométricos en el suelo de mármol, un sonido llegó hasta ellos. Era tenue, casi imperceptible. Una voz femenina susurrando palabras con ritmo cadencioso. Venía de detrás de una puerta cerrada de madera oscura. Cairón se detuvo en seco. Lord Hadim, que venía hablando sobre los vitrales importados, no se dio cuenta inmediatamente y continuó unos pasos antes de notar que el sultán ya no estaba a su lado. Se volvió y vio a Cairón de pie frente a la puerta de la biblioteca, la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. El corazón de Lord Hadim dejó de latir por un instante. Sintió cómo el pánico le helaba la sangre. No, no esto. No, ahora. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, preguntó Cairón sin apartar su atención del sonido. Lord Hadim se apresuró a regresar, colocándose entre el sultán y la puerta como si su cuerpo pudiera formar una barrera suficiente. Nada importante, Su Alteza, solo la biblioteca. Nadie la usa realmente. Es un espacio olvidado donde guardamos libros viejos. Puedo mostrarle los establos si lo desea. Tenemos caballos árabes de línea pura que... Pero Cairón ya había extendido la mano hacia el pomo de la puerta. Lord Hadim sintió el impulso desesperado de agarrar esa mano, de detenerlo físicamente, pero no se atrevía. Solo podía observar con horror creciente mientras el sultán giraba el pomo y empujaba la puerta. Esta se abrió con un leve crujido de bisagras antiguas. La luz del sol inundaba el espacio desde ventanas altas, creando columnas doradas de polvo flotante. Los estantes se alzaban hasta el techo, repletos de volúmenes encuadernados en cuero, pergaminos enrollados, tomos antiguos que olían a historia y tiempo. Y allí, sentada en un rincón iluminado por un rayo de sol que parecía creado específicamente para ese momento, estaba Liara. Sostenía un libro abierto entre sus manos, las páginas amarillentas contrastando con su piel pálida. Sus labios se movían mientras leía en voz baja, sumergida tan profundamente en las palabras que no había escuchado la puerta abrirse. Su cabello castaño, sin los elaborados arreglos de sus hermanas, caía suelto sobre sus hombros. Vestía un vestido simple de color marfil, sin joyas, sin adornos. No había nada calculado en su postura, nada ensayado en su expresión. Era la imagen de alguien completamente absorto en su propio mundo. Entonces levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Cairón, y el mundo pareció detenerse. Había sorpresa en esos ojos, sí, pero también algo más. Una profundidad que Cairón no había visto en ninguna de las jóvenes que había conocido. No era la mirada practicada de quien sabe que está siendo observada. Era la mirada genuina de alguien arrancada de su refugio, vulnerable y auténtica. Liara se puso de pie rápidamente, el libro casi cayéndosele de las manos. Había confusión en su rostro y también temor. No temor al sultán, sino temor a lo que su padre haría después. Cairón dio un paso hacia el interior de la biblioteca,
sus ojos nunca dejándolos de ella. —¿Quién eres tú? —preguntó con voz suave, casi íntima. Lord Hadim se apresuró a intervenir, su voz subiendo una octava por el pánico. —Ella es nadie importante, Su Alteza, solo mi hija menor. Estaba aquí porque tiene una leve indisposición y necesitaba descansar en un lugar tranquilo. No debería molestar su tiempo con... —Déjala responder —interrumpió Chiron, sin apartar los ojos de Lilyara. Su tono no era duro, pero llevaba el peso de la autoridad. Lord Hadim cerró la boca, las manos temblándole a sus costados. Chiron se acercó más, estudiando el rostro de la joven con intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. —¿Por qué estás aquí sola mientras tu familia recibe visitas? Lilyara bajó la mirada por un instante. Podía sentir los ojos de su padre clavándose en ella, rogándole silenciosamente que mintiera, que dijera cualquier cosa excepto la verdad. Pero algo en la manera en que el sultán la miraba, algo en la sinceridad de su pregunta, le dio una extraña valentía que nunca había sentido antes. Levantó la cabeza y lo miró directamente. —Porque mi padre cree que debo ocultarme. Las palabras cayeron en el silencio de la biblioteca como piedras en agua quieta. Lord Hadim emitió un sonido estrangulado, intentando formar palabras de protesta, pero ninguna salía coherentemente. Chiron sintió algo agitarse en su pecho. Indignación, sí, pero también algo más. Fascinación, respeto por la honestidad brutal de esa respuesta. —¿Y por qué creería eso? —preguntó Chiron, su voz todavía suave pero cargada de emoción. Lilyara vaciló. Era una pregunta cuya respuesta la avergonzaba, no porque fuera su culpa, sino porque exponía el rechazo que había vivido toda su vida. —Porque no soy como mis hermanas —dijo finalmente—. No poseo la belleza que se espera, no brillo en los salones, prefiero los libros a las conversaciones mundanas. Él considera esto una vergüenza. Chiron miró el libro que ella todavía sostenía contra su pecho como un escudo. —¿Qué estabas leyendo? Lilyara bajó la vista al volumen entre sus manos, sus dedos acariciando la cubierta desgastada. —Poesía antigua, del poeta Rumi. Habla de almas que buscan significado más allá de lo superficial, de corazones que encuentran luz en la oscuridad, historias de reinos perdidos y personas que descubrieron su verdadero camino cuando todo parecía perdido. Por primera vez en semanas, Chiron sonrió. No era la sonrisa cortés que había ofrecido a docenas de nobles. Era genuina, alcanzando sus ojos y suavizando las líneas de su rostro. Rumi, uno de los más grandes. ¿Puedes recitar algo? La pregunta sorprendió a Lilyara. Miró a su padre, quien parecía al borde del colapso, luego de nuevo al sultán. Había algo en sus ojos que la invitaba a continuar, que le decía que estaba genuinamente interesado. Abrió el libro en la página que había estado leyendo y con voz temblorosa pero clara recitó: «Deja que el mal que has causado se convierta en bien. Sabe que el alma es como un recipiente que se agranda en la medida de lo que se le da. Cuando más grande es tu alma, más belleza puede contener». Chiron cerró los ojos por un momento, absorbiendo las palabras. Cuando los abrió, había decisión en ellos. ¿Conoces más poetas? ¿Más filosofías? He leído todo lo que hay en esta biblioteca, respondió Lilyara, encontrando su voz volviéndose más firme. Filósofos griegos, poetas persas, historiadores árabes, pensadores de tierras lejanas. Los libros han sido mis maestros cuando nadie más quería enseñarme. Chiron se volvió hacia Lord Hadim, y la expresión en su rostro hizo que el noble diera un paso atrás involuntariamente. Usted ocultó esto, ocultó a alguien con mente cultivada, con sed de conocimiento, con la honestidad de hablar sin falsedades. ¿Por qué? Lord Hadim balbució, tratando de encontrar palabras que no lo condenaran completamente. Su Alteza, yo solo pensé que mis otras hijas serían más apropiadas para...
Tienen belleza convencional, gracia social, y cree que eso es lo que busco, interrumpió Cairón, con voz que ahora sí llevaba un filo de acero. Cree que he recorrido el reino buscando otro adorno para mi palacio. Se volvió hacia Lilyara, y su expresión se suavizó instantáneamente. Extendió su mano, un gesto simple, pero cargado de significado. Acompáñame. Lilyara miró la mano extendida como si fuera algo de otro mundo. Nunca nadie le había ofrecido su mano así. Nunca nadie la había pedido que los acompañara. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Miró a su padre, cuyo rostro había pasado del pánico al horror absoluto. Entonces, en un momento de valentía que nunca supo que poseía, Lilyara colocó su mano en la del sultán. La mano de Cairón era cálida y firme. Cerró sus dedos alrededor de los de ella con gentileza, pero con certeza, como haciendo una promesa silenciosa. La guió hacia la puerta, pasando junto a Lord Hadim, quien permanecía inmóvil como si se hubiera convertido en piedra. Caminaron por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Lilyara apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su mente giraba con preguntas, con incredulidad, con un terror mezclado con algo que podría ser esperanza. El sultán la llevaba de la mano como si fuera la cosa más natural del mundo, como si ella tuviera todo el derecho de estar a su lado. A su paso, sirvientes se detenían y observaban con asombro. Llegaron al gran salón donde esperaban Selena, Daria, Lady Mira y los consejeros del sultán. Todas las conversaciones cesaron al instante. Los ojos se abrieron desmesuradamente. Selena dejó caer la copa que sostenía, el vino derramándose sobre la alfombra persa sin que nadie lo notara. Daria emitió un jadeo audible. Lady Mira se llevó una mano al pecho. Cairón se detuvo en el centro del salón, Lilyara todavía a su lado, sus manos aún unidas. Miró a cada persona presente, su expresión una mezcla de autoridad y indignación controlada. Cuando habló, su voz llenó el espacio con poder innegable. ¿Por qué ocultaron lo más valioso de esta casa? El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los jardines exteriores. Lord Hadim había entrado tambaleándose detrás de ellos, su rostro una máscara de pánico y confusión. «Su Alteza, yo puedo explicar». Cairón levantó su mano libre, silenciándolo con el gesto. «No hay explicación que justifique lo que he presenciado. Vi a dos jóvenes preparadas como piezas de exhibición, con palabras ensayadas y sonrisas practicadas. Y encontré a esta joven», apretó suavemente la mano de Lilyara, leyendo poesía en soledad, cultivando su mente mientras otros solo cultivan apariencias. Se volvió para mirar a Lilyara, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto dirigido hacia ella: admiración genuina. «La belleza no siempre viste seda», continuó Cairón, su voz resonando con convicción. «A veces está sentada en una biblioteca, sumergida en palabras de sabiduría antigua. A veces lee en silencio, mientras el mundo la ignora. A veces es honesta, cuando sería más fácil mentir». Miró de nuevo a la familia reunida, a Selena y Daria, con sus vestidos elaborados y sus rostros congelados en shock, a Lord Hadim, temblando de incertidumbre, a Lady Mira, con lágrimas formándose en sus ojos. «He visitado docenas de casas nobles. He conocido decenas de jóvenes hermosas y encantadoras, pero ninguna me ha hablado con la honestidad con la que esta joven lo hizo. Ninguna me ha mostrado una mente tan cultivada. Ninguna me ha hecho sentir que veo a una persona real en lugar de una actuación». Levantó la mano de Lilyara, sosteniéndola en alto como proclamación. «Tú eres la que quiero a mi lado». Las palabras resonaron como un decreto final. Lilyara sintió que las piernas le temblaban, que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser real. Esto no podía estar sucediendo,
Pero la mano del sultán seguía sosteniendo la suya, cálida y sólida, anclándola a la realidad de ese momento imposible. Selena dejó escapar un sollozo sofocado. Daria miraba a su hermana menor con una mezcla de incredulidad y algo que podría ser envidia o resentimiento. Lord Hadim parecía estar calculando frenéticamente si este resultado era beneficioso o desastroso para sus ambiciones. Lady Mira lloraba abiertamente ahora, aunque sus lágrimas parecían ser de alivio más que de tristeza. Los consejeros del sultán intercambiaron miradas significativas, pero no dijeron nada. Habían visto suficientes visitas para reconocer cuando su señor había tomado una decisión definitiva. Chiron finalmente soltó la mano de Lilara, solo para colocar la suya gentilmente sobre su hombro, un gesto protector. «Preparen lo necesario», dijo dirigiéndose a sus consejeros. «Partiremos al palacio en 2 días. Lilara vendrá con nosotros». Luego miró directamente a Lord Hadim. «Y usted, Lord Hadim, reflexione sobre el valor de juzgar a las personas por su esencia y no por cómo encajan en sus ambiciones. Casi pierde la oportunidad de elevar su casa porque no pudo ver lo que tenía frente a sus ojos». No esperó respuesta. Con un último apretón tranquilizador en el hombro de Lilara, se volvió hacia sus consejeros y comenzó a dar instrucciones sobre los preparativos para el viaje. Lilara permaneció de pie donde estaba, sintiéndose expuesta ante las miradas de todos, pero también, por primera vez en su vida, sintiéndose vista de verdad. Los 2 días siguientes en la mansión de Araden fueron un torbellino de emociones contradictorias y preparativos apresurados. La noticia de que el sultán Cairón había elegido a Lilara se extendió por el reino con la velocidad del viento del desierto. Los mensajeros galopaban de pueblo en pueblo. Los mercaderes difundían el rumor en cada plaza. Las sirvientas susurraban en los mercados. La hija oculta, la que nunca fue presentada en sociedad, la que prefería los libros a los bailes, había sido la elegida del sultán. Era una historia que desafiaba toda lógica convencional y precisamente por eso cautivaba a todos. En la mansión, Lord Hadim deambulaba por los pasillos como un hombre atrapado entre 2 realidades. Por un lado, había logrado lo que tanto deseaba. Una de sus hijas sería la compañera del sultán, elevando su familia a alturas inimaginables de poder e influencia. Pero por otro lado, era Lilara, la hija que había escondido, menospreciado, tratado como si fuera una mancha en su reputación. El universo parecía burlarse de él con una ironía cruel. Intentaba convencerse de que siempre había visto potencial en ella, que sus acciones habían sido malinterpretadas, pero las palabras sonaban huecas incluso en su propia mente. Selena se había encerrado en su habitación durante horas después del anuncio. Había llorado hasta que no le quedaban lágrimas, no solo por la oportunidad perdida, sino por la humillación pública. Ella, que había sido preparada como la joya de la familia, que había perfeccionado cada gesto y cada palabra, había sido pasada por alto en favor de su hermana menor, aquella a quien siempre había ignorado. Cuando finalmente salió de su habitación, sus ojos estaban hinchados, pero su rostro mostraba una resignación amarga. Daria reaccionó diferente. Su envidia era más fría, más calculada. Observaba a Lilara con ojos entrecerrados, analizando qué había visto el sultán que ella no poseía. Intentaba encontrar la fórmula, el secreto, como si pudiera replicarlo para futuras oportunidades. Pero en el fondo, algo en ella reconocía que no se trataba de una fórmula. Se trataba de autenticidad, algo que ella había sacrificado en el altar de las apariencias. Lady Mira fue la única que se acercó a Lilara con genuina alegría. La abrazó con lágrimas en los ojos, susurrando disculpas por años de silencio cómplice. «Siempre supe que eras especial», dijo entre sollozos. «Perdóname por no haber tenido el valor de defenderlo.
Lilyara abrazó a su madre, sintiendo una mezcla de perdón y tristeza. Entendía que Lady Mira había sido víctima de sus propias circunstancias, atrapada en un matrimonio donde su voz no importaba. Pero el daño estaba hecho, y las disculpas no podían borrar años de dolor. Los preparativos para la partida eran supervisados por los consejeros del sultán, quienes se habían quedado en la mansión para coordinar todo. Lilyara necesitaba un guardarropa apropiado, aunque Chiron había dejado claro que no quería que la transformaran en algo que no era. Los vestidos debían ser elegantes pero no ostentosos, hermosos pero no restrictivos. Debían reflejar dignidad sin sacrificar autenticidad. Una modista del palacio llegó con telas exquisitas, sedas en tonos tierra, brocados con bordados sutiles, algodones finos que respiraban con elegancia natural. Mientras tomaba medidas, la mujer observaba a Lilyara con curiosidad amable. «Es un honor vestir a la elegida del sultán», dijo con voz suave. «Dicen que conquistaste su corazón con poesía y honestidad». Lilyara sonrió levemente, todavía procesando que todo esto fuera real. «Solo fui yo misma. No sabía que ser uno mismo pudiera ser suficiente. A veces es lo único que necesitamos ser», respondió la modista con sabiduría. «El mundo ya tiene demasiadas máscaras». La noche antes de partir, Lilyara regresó una última vez a la biblioteca. Caminó entre los estantes que habían sido su refugio, tocando los lomos de libros que conocía como viejos amigos. Estos volúmenes le habían enseñado sobre el mundo cuando nadie más quería enseñarle. Le habían dado compañía cuando estaba sola. Le habían mostrado que existían formas de vida diferentes a la suya, posibilidades más allá de su situación presente. Escogió 3 libros para llevar consigo: el volumen de poesía de Rumi, un tratado de filosofía sobre la naturaleza de la justicia y una colección de historias sobre reinas sabias de la antigüedad. Los sostuvo contra su pecho, sintiendo su peso reconfortante. Estos libros serían su conexión con la persona que había sido, un recordatorio de que su transformación exterior no debía cambiar su esencia interior. La mañana de la partida amaneció clara y fresca. La caravana del sultán esperaba en el patio principal, caballos inquietos y carruajes preparados. Chiron había llegado temprano, vestido con ropajes ceremoniales que realzaban su presencia imponente. Cuando vio a Lilyara descender las escaleras, sus ojos se iluminaron con aprobación genuina. Ella llevaba un vestido de seda color marfil con bordados discretos en hilos dorados, su cabello recogido en un estilo sencillo pero elegante. No parecía una muñeca exhibida. Parecía ella misma, solo que con ropajes que honraban la ocasión. «Estás hermosa», dijo Chiron, tomando su mano. «Pero, más importante, sigues siendo tú». Toda la familia había salido a despedirla. Lord Hadim intentaba mantener una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Selena y Daria observaban con expresiones indescifrables. Lady Mira lloraba abiertamente. Los sirvientes se habían reunido en los bordes del patio, y en sus rostros Lilyara vio algo que nunca había visto antes: respeto y admiración genuinos. Don Mateo, el viejo bibliotecario, se acercó cojeando con un paquete envuelto en tela. «Para usted, señorita Lilyara», dijo con voz temblorosa. «Son mapas antiguos de las tierras del sultán. Pensé que le gustaría conocer la historia de su nuevo hogar». Lilyara tomó el regalo con lágrimas en los ojos y abrazó al anciano. «Gracias por ser el único que siempre me trató con bondad». El viaje al palacio tomó 3 días. Durante ese tiempo, Chiron cabalgaba junto al carruaje de Lilyara, a veces adentrándose para conversar con ella. Le contaba sobre el reino, sobre los desafíos que enfrentaba, sobre sus sueños de crear una sociedad más justa y educada. Lilyara lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que lo sorprendían y deleitaban. «¿Por qué no has establecido escuelas públicas?», preguntó ella durante una de esas conversaciones. «Si el conocimiento es poder,
Mantenerlo reservado para los nobles perpetúa la desigualdad. Cairón se reclinó, considerando sus palabras. Los consejeros tradicionales argumentan que el pueblo necesita trabajar, no leer, que educar a las masas crearía descontento. El descontento viene de la injusticia, no del conocimiento, respondió Lilyara con convicción. Una población educada es más productiva, más innovadora, más capaz de contribuir al reino. El miedo a educarlos es realmente miedo a que cuestionen sistemas injustos. Cairón sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que he pensado, pero nunca pude articular tan claramente. Los nobles se oponen porque temen perder privilegios, pero si puedo presentarlo como beneficio para el reino entero, entonces se vuelve más difícil de rechazar, completó Lilyara. Esas conversaciones continuaron durante todo el viaje. Hablaban de filosofía y política, de arte y justicia, de historia y futuro. Cairón descubría en Lilyara no solo una mente brillante, sino un corazón compasivo que genuinamente se preocupaba por el bienestar de la gente. Ella descubría en él no al sultán distante e imponente, sino a un hombre que llevaba el peso de responsabilidades inmensas y anhelaba hacer el bien, pero se sentía limitado por tradiciones rígidas. Cuando finalmente llegaron al palacio, Lilyara quedó sin aliento. Era una estructura magnífica que parecía crecer de la tierra misma, con torres que alcanzaban el cielo y jardines que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Fuentes cantaban en patios interiores. Aves exóticas volaban entre árboles centenarios, y el aire olía a jazmín y rosas. Pero lo que más impresionó a Lilyara no fue la opulencia, sino la biblioteca del palacio. Cuando Cairón la llevó allí personalmente, ella se detuvo en el umbral con lágrimas de asombro. Era 10 veces más grande que la biblioteca de su casa. Volúmenes de todas las épocas y todas las tierras llenaban estantes que se alzaban hacia techos pintados con escenas de constelaciones antiguas. Había mesas de lectura iluminadas por lámparas de aceite perfumado, sillones cómodos para horas de estudio y ventanas que ofrecían vistas de los jardines. «Es tuya», dijo Cairón simplemente. «Puedes pasar aquí todo el tiempo que desees. De hecho, espero que lo hagas. Quiero que sigas siendo quien eres». Lilyara no pudo contener las lágrimas. Durante toda su vida, su amor por los libros había sido visto como defecto. Ahora era celebrado como virtud. Los primeros días en el palacio fueron de ajuste. El personal la trataba con respeto cauteloso, sin saber qué esperar de esta elegida poco convencional. Pero Lilyara los trataba con amabilidad genuina, aprendiendo sus nombres, preguntando por sus familias, escuchando sus preocupaciones. Pronto descubrió que muchos de los sirvientes tenían hijos sin educación, sin oportunidades de mejorar sus vidas. La semilla de una idea comenzó a germinar en su mente. Cairón cumplió su palabra de tratarla como igual. La invitó a las reuniones del consejo, inicialmente provocando miradas escandalizadas de los ministros tradicionales. Pero cuando Lilyara comenzó a hablar, citando precedentes históricos, proponiendo soluciones basadas en análisis cuidadoso, esas miradas de desdén se transformaron gradualmente en respeto reticente. Durante una reunión sobre disputas comerciales con reinos vecinos, uno de los consejeros propuso aumentar aranceles agresivamente. «Eso solo provocará que ellos aumenten los suyos», intervino Lilyara. «Leí sobre una situación similar hace 200 años entre los reinos del Este. La escalada de aranceles llevó a una guerra comercial que empobreció a ambas naciones por décadas». El consejero la miró con irritación apenas disimulada. «¿Y qué propone usted, señorita? ¿Que nos dejemos explotar?» «Propongo diplomacia inteligente», respondió Lilyara sin inmutarse. «Negociar acuerdos mutuamente beneficiosos, establecer zonas de comercio libre para productos específicos,
Crear interdependencia económica que haga la guerra demasiado costosa para ambas partes. La historia muestra que las alianzas económicas son más duraderas que los tratados militares. Chiron observaba con orgullo apenas contenido. Después de la reunión, varios consejeros que inicialmente habían sido escépticos se acercaron a Lilyara con preguntas sobre esos precedentes históricos. Ella los guió a la biblioteca y pasaron horas revisando documentos antiguos, construyendo una estrategia diplomática basada en lecciones del pasado. Las reformas que Lilyara propuso comenzaron pequeñas, pero crecieron en ambición. Primero sugirió establecer una biblioteca pública en la capital, accesible a todos independientemente de clase social. Luego propuso escuelas donde los hijos de comerciantes y artesanos pudieran aprender a leer y hacer cuentas básicas. Argumentó que una fuerza laboral educada beneficiaría a todos, incluidos los nobles que necesitaban trabajadores más capacitados. Chiron respaldaba cada iniciativa, pero también le enseñaba sobre las realidades del poder político. No podían simplemente imponer cambios radicales sin considerar las consecuencias. Los nobles tradicionales se resistirán, le explicó una noche mientras caminaban por los jardines iluminados por antorchas. Debemos ser estratégicos, implementar cambios graduales que demuestren beneficios tangibles antes de avanzar más. Entiendo, respondió Lilyara. Pero tampoco podemos movernos tan lentamente que generaciones enteras mueran sin haber tenido oportunidades. Hay un equilibrio entre prudencia y cobardía. Chiron rió, un sonido genuino y cálido. Nadie más me habla con tanta franqueza. La mayoría de la gente me dice lo que creen que quiero escuchar. Yo no sé hacer eso, admitió Lilyara. Toda mi vida intenté ser invisible. Ahora que finalmente soy visible, no voy a desperdiciar esta oportunidad siendo deshonesta. Esa honestidad se convirtió en el fundamento de su relación. Conversaban durante horas, a veces estando de acuerdo, a veces debatiendo apasionadamente, pero siempre con respeto mutuo. Chiron descubría que tenía en Lilyara no solo una compañera, sino una consejera cuya perspectiva complementaba la suya. Ella veía cosas que él, criado en el lujo del poder, no podía ver. Él comprendía complejidades políticas que ella, criada en aislamiento, aún estaba aprendiendo. 3 meses después de su llegada al palacio, Lord Hadim solicitó audiencia. Llegó cargado de regalos extravagantes, joyas, telas, obras de arte. Claramente esperaba aprovechar la nueva posición de su hija para elevar su propia influencia. Lilyara aceptó recibirlo en uno de los salones privados, sentada con la postura digna que había desarrollado en estos meses. Ya no era la joven encogida que se escondía en bibliotecas. Era alguien que había encontrado su voz y su poder. Lord Hadim entró con sonrisa obsequiosa, las manos extendidas como si esperara un abrazo. Mi querida hija, cuánto te he extrañado. Estás radiante. El palacio claramente te sienta bien. Lilyara no se levantó ni devolvió la sonrisa. Padre, ¿qué te trae aquí? La frialdad de su tono lo desconcertó. Había esperado que ella, agradecida por su nueva posición, le diera la bienvenida con afecto. No había considerado que ella pudiera verlo con claridad por primera vez. Quería visitarte, asegurarme de que estés feliz y traer estos humildes regalos como muestra de mi afecto. Tu afecto, repitió Lilyara con voz controlada. El mismo afecto que me mantuvo encerrada en bibliotecas durante años, el mismo afecto que me hizo creer que era una vergüenza, el mismo afecto que intentó esconderme del sultán. Lord Hadim palideció, sus manos aferrándose nerviosamente a los regalos. Lilyara, fueron decisiones difíciles. Pensé que estaba protegiendo... No mientas, interrumpió ella, su voz firme pero sin gritar. No a mí, y especialmente no a ti mismo. No me protegías. Me ocultabas porque te avergonzaba, porque no encajaba en tu visión de lo que una hija debía ser.
Las palabras colgaban en el aire como sentencias judiciales. Lord Hadim intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Liara se puso de pie, acercándose a su padre con pasos medidos. Durante años me hiciste creer que no valía nada. Me hiciste sentir que mi amor por el conocimiento era un defecto. Me escondiste como si fuera algo de lo que avergonzarse. Y ahora vienes aquí con regalos y sonrisas falsas, esperando aprovechar la posición que intentaste negarme. Liara, por favor, yo solo... Ahora entiendo que el problema nunca fui yo, continuó ella, su voz ganando fuerza. Fuiste tú, incapaz de ver más allá de las apariencias, incapaz de valorar la sustancia sobre el espectáculo. Construiste tu vida alrededor de lo superficial y ahora descubres que lo que desechaste era lo que tenía verdadero valor. Lord Hadim se tambaleó ligeramente, como si las palabras fueran golpes físicos. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente con voz quebrada. «¿Qué puedo hacer para compensar?». Liara lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor para ofrecer perdón fácil. «No quiero nada de ti. No busco venganza ni compensación. Solo quiero que entiendas que la dignidad no se mendiga, se cultiva desde adentro. Yo encontré la mía a pesar de ti, no gracias a ti». Hizo una pausa, su expresión suavizándose mínimamente. «Puedes quedarte en el reino. Seguirás siendo reconocido como mi padre. Pero no esperes privilegios especiales, no esperes que use mi posición para elevarte. Si quieres respeto, deberás ganarlo con acciones, no con conexiones familiares». Lord Hadim asintió lentamente, los regalos cayendo de sus manos olvidadas. Por primera vez en su vida, veía a su hija menor, realmente, no como una extensión de sus ambiciones, sino como una persona independiente y poderosa. Y ese reconocimiento llegaba con la amarga realización de todo lo que había perdido por su ceguera. «Entiendo», murmuró, «y tienes razón, sobre todo». Salió del salón como un hombre derrotado, no por crueldad de su hija, sino por el peso de sus propias acciones finalmente confrontadas. Liara lo observó irse sintiendo una mezcla compleja de emociones. No alegría en su humillación, no satisfacción en su dolor, solo una tristeza serena por los años que pudieron haber sido diferentes. Los meses siguientes vieron la floración completa de la transformación de Liara. La primera biblioteca pública abrió sus puertas en la capital, con ceremonias que atrajeron a personas de todas las clases sociales. Liara estuvo presente, hablando sobre la importancia del conocimiento como derecho fundamental. Su discurso fue citado en todo el reino, sus palabras resonando especialmente entre aquellos que habían sido excluidos del aprendizaje. Las escuelas comenzaron a surgir en ciudades y pueblos, inicialmente modestas, con maestros entrenados por eruditos del palacio. Los nobles escépticos observaban con desconfianza, pero cuando los hijos de comerciantes educados comenzaron a innovar en sus negocios, cuando artesanos alfabetizados mejoraron sus técnicas con conocimientos de textos antiguos, la resistencia comenzó a desmoronarse. Los beneficios eran innegables. Liara participaba activamente en todas estas iniciativas. Visitaba escuelas, hablaba con maestros, escuchaba preocupaciones de padres que temían que sus hijos perdieran tiempo en aulas cuando podían estar trabajando. Les mostraba con ejemplos concretos cómo la educación era inversión, no pérdida. Su manera de comunicarse, sin arrogancia, sin condescendencia, ganaba corazones y mentes. En el consejo, su presencia ya no era cuestionada. Los ministros buscaban su opinión sobre diversas materias. Su conocimiento de historia proporcionaba contexto valioso para decisiones presentes. Su comprensión de filosofía ayudaba a navegar dilemas éticos. Su empatía con el pueblo común ofrecía perspectivas que los nobles aislados no podían tener. La relación entre Liara y Cairón profundizaba con cada día que pasaba.
No era romance de cuentos de hadas con declaraciones grandiosas. Era algo más sólido, respeto mutuo que evolucionó en admiración, admiración que creció en amor genuino. Se desafiaban intelectualmente, se apoyaban emocionalmente, se complementaban en sus fortalezas y debilidades. Una noche, después de una sesión particularmente difícil del consejo, Chiron encontró a Lilyara en la biblioteca, rodeada de textos antiguos. ¿Buscando respuestas en los libros otra vez?, preguntó con sonrisa cariñosa. Siempre, respondió ella. Los libros contienen la sabiduría acumulada de siglos. Sería arrogante ignorarla. Chiron se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Sabes cuándo supe que eras especial? No fue cuando te encontré leyendo, fue cuando respondiste honestamente a mi pregunta sobre por qué estabas oculta. Todos me mienten, Lilyara. Me dicen lo que creen que quiero escuchar, pero tú dijiste la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa. En ese momento supe que había encontrado algo raro, una persona real en un mundo de máscaras. Lilyara sonrió, sus ojos brillando en la luz de las lámparas. Y yo supe que eras especial cuando no me juzgaste por mi amor a los libros, cuando valoraste mi mente sobre mi apariencia. Me diste algo que nadie más me había dado, la posibilidad de ser yo misma. Se besaron bajo las luces suaves de la biblioteca, rodeados de todo el conocimiento del mundo, dos almas que se habían encontrado en circunstancias improbables y habían construido algo extraordinario juntos. Finalmente, llegó el día de la ceremonia oficial. Durante meses había sido pospuesta mientras Lilyara se establecía en su nuevo rol, mientras las reformas comenzaban a implementarse, mientras el reino se acostumbraba a la idea de esta compañera poco convencional para su sultán. Pero ahora el momento había llegado. El salón del trono fue preparado con magnificencia, pero Lilyara había insistido en que la ceremonia fuera accesible al pueblo. Las puertas fueron abiertas, permitiendo que ciudadanos comunes entraran y fueran testigos. Era algo sin precedentes, pero Chiron había acordado. Esta ceremonia no era solo sobre ellos dos, era sobre un nuevo tipo de liderazgo, uno que reconocía la conexión entre gobernantes y gobernados. Lilyara caminó por el pasillo central con pasos firmes y seguros. Vestía un vestido de seda en color azul profundo, bordado con patrones que representaban libros abiertos y árboles de conocimiento, un diseño que ella misma había sugerido. Su cabello estaba recogido con perlas, simple pero elegante. No llevaba las joyas ostentosas que habría preferido su padre. Llevaba su dignidad, su inteligencia, su autenticidad. Chiron la esperaba junto al trono, vestido con ropajes ceremoniales, pero con una sonrisa que era solo para ella. Cuando sus ojos se encontraron, hubo comprensión mutua, el reconocimiento de dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban. El gran sacerdote condujo los rituales tradicionales, pero cuando llegó el momento de los votos, Chiron pidió permiso para hablar libremente. Se volvió hacia la audiencia reunida, nobles mezclados con ciudadanos comunes, todos observando con atención. Hoy no solo celebramos una unión, comenzó con voz que llenaba el salón. Celebramos un principio que debe guiar nuestro reino hacia el futuro. El verdadero valor de una persona no se mide por cómo luce ante los demás, ni por su linaje, ni por su riqueza. Se mide por la luz que lleva dentro, por la bondad de su corazón, por la profundidad de su mente, por la honestidad de su espíritu. Miró a Lilyara con amor evidente. Esta mujer me enseñó que la sabiduría y la bondad son las joyas más preciosas de cualquier reino. Me enseñó que el verdadero poder no viene de imponer voluntad, sino de inspirar corazones. Me enseñó que el conocimiento debe ser compartido, no acaparado, porque un reino educado es un reino próspero. Se volvió nuevamente hacia la multitud.
Bajo su influencia, hemos comenzado a construir bibliotecas públicas, a establecer escuelas para todos los niños, a valorar el mérito sobre el nacimiento. Estas reformas continuarán y se expandirán. Este es mi compromiso ante ustedes, nuestro pueblo. Y este es nuestro compromiso conjunto: gobernar no desde una torre aislada, sino caminando entre ustedes, escuchando sus necesidades, aprendiendo de su sabiduría. Las palabras resonaron en el silencio reverente. Luego, comenzando desde el fondo del salón donde estaban los ciudadanos comunes, se elevó un aplauso. Creció y creció hasta que todo el salón vibraba con él. Nobles que inicialmente habían sido escépticos, ahora aplaudían junto a comerciantes y artesanos. Los muros que separaban las clases sociales no habían desaparecido, pero en ese momento se habían vuelto un poco más permeables. Liyara miró a la multitud, viendo tantos rostros diferentes. Vio a algunos nobles que la habían mirado con desdén cuando su historia se conoció por primera vez, ahora inclinándose con respeto genuino. Vio a ciudadanos comunes con ojos brillantes de esperanza, viendo en ella una representación de que el cambio era posible. Vio a niños que algún día asistirían a las escuelas que ella había ayudado a establecer, y allá, casi escondido en una esquina, vio a su familia. Lord Hadim observaba con rostro inescrutable, finalmente confrontando la realidad de lo que había casi destruido. Selena y Daria parecían haber encontrado cierta paz, tal vez comprendiendo que había diferentes tipos de éxito en la vida. Lady Mira lloraba abiertamente, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Pero lo más importante fue lo que Liyara sintió al verse reflejada en los ojos de Chiron. Vio respeto absoluto, amor profundo y admiración genuina. Por primera vez en su vida se sentía completamente vista, completamente valorada, completamente libre. Ya no era la hija oculta en la biblioteca. Era Liyara, consejera, reformadora, compañera del sultán, y más importante que todo eso, ella misma, auténtica y sin disculpas. Cuando la ceremonia concluyó y los salieron a los balcones del palacio para saludar al pueblo reunido abajo, Chiron tomó su mano y la levantó en alto. El rugido de aprobación de la multitud sacudió los cimientos del palacio. No era solo celebración de una boda real, era celebración de esperanza, de cambio, de la promesa de un futuro donde el valor verdadero finalmente sería reconocido. Esa noche, después de que las festividades disminuyeron y los invitados se retiraron, Liyara se paró en el balcón de sus aposentos, mirando las estrellas. Pensó en la niña que había sido, escondida y menospreciada, convencida de que no valía nada. Pensó en los años de dolor y rechazo. Pensó en todos los momentos en que había deseado ser diferente, ser más como sus hermanas, ser alguien que su padre pudiera amar. Ahora entendía que todo ese sufrimiento, aunque cruel e injusto, la había moldeado en quien era. Le había enseñado empatía por los marginados. Le había dado fortaleza interior que no podía ser sacudida por opiniones externas. Le había mostrado el valor del conocimiento y la autenticidad. Su dolor se había transformado en poder, su rechazo en redención, su invisibilidad en una luz que ahora iluminaba todo un reino. Chiron salió al balcón y la envolvió en sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En cómo las heridas más profundas a veces nos enseñan las lecciones más importantes», respondió ella. «En cómo el rechazo de mi padre me liberó para encontrar mi verdadero valor. En cómo estar oculta me dio tiempo para cultivar una mente que ahora puede servir a miles. El reino de Araden ha entrado en una nueva era», dijo Chiron. «No será fácil. Habrá resistencia. Pero juntos construiremos algo que perdurará más allá de nuestras vidas». Liyara asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también la emoción de las posibilidades.
Su historia ya no era sobre una niña rechazada. Era sobre una mujer que transformó su dolor en propósito, que convirtió su amor por el conocimiento en fuerza para el cambio, que probó que la verdadera nobleza no viene del nacimiento, sino del carácter. Las estrellas brillaban sobre ellos mientras permanecían en el balcón. Dos almas unidas no solo por amor romántico, sino por visión compartida de un mundo mejor. Y en algún lugar de la biblioteca del palacio, nuevos libros esperaban ser escritos, contando esta historia para las generaciones futuras, la historia de cómo una joven oculta por vergüenza se convirtió en la luz que guió a todo un reino hacia un futuro más justo, más sabio, más humano. El reino de Araden nunca volvería a ser el mismo, y eso era exactamente lo que necesitaba. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.